Aumentaron, según lo que acaba de informar el INDEC en los últimos meses, pero sobre todo en septiembre, es la ropa. Uno lo ve, lo detecta, la verdad que los precios están muy altos. Están muy caros, la verdad que sí. Y Sergio Massa, el flamante ministro de Economía, advirtió que si no bajaban los precios iba a abrir las importaciones. Obviamente que esto empezó a generar mucho lío porque la industria textil local realmente tiene complicaciones también para poder desarrollarse, porque le falta maquinaria, no hay mano de obra calificada. Por eso estamos en contacto con Silvina del Lago, la titular de Sonder, para que nos cuente un poco cómo le cayó esta noticia y también que nos dé un poco las razones por las cuales la ropa está tan cara y cuáles son los obstáculos con los que tienen que lidiar. ¿Cómo te va, Silvina? Buenos días, Nacho Perizón te saluda. Hola Nacho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, Silvana, muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿cómo te cae, este anuncio que hizo Massa, por lo menos esta advertencia? A nadie le gusta que lo amenacen, así que como cae, no cae lindo, obviamente. La industria textil está sufriendo, como todas las industrias estamos sufriendo la falta de abastecimiento. Enorme falta de abastecimiento, no solo de los insumos y de la materia prima necesaria para los industriales, porque el industrial necesita de la materia prima para poder trabajar, porque si no se paran los eslabones siguientes del proceso productivo. No compramos y vendemos, compramos insumos, los procesamos y los vendemos. ¿Qué tipo de insumos? Y por otro lado, toda la parte tecnológica, que no se te rompa nada, porque en cuanto a las cosas se te rompe algo, se te complica. ¿Qué tipo de insumos, por ejemplo, para que nos demos una idea? Bueno, nosotros fabricamos indumentaria deportiva, necesitamos de las telas. Todos los otros procesos se hacen dentro de la planta de Sonder, que eso es un beneficio para nosotros, eso permite que nosotros estemos bien, porque no necesitamos de ningún tercero, porque nosotros cortamos, cosemos, estampamos, cosa que no es muy común en las marcas. Entonces, Sonder es un caso particular que en esa parte tenemos un beneficio, que todo lo que es tan difícil de tener el eslabón, todos los eslabones de la cadena industrial completo, en ese caso nos beneficia mucho, porque la costura es otro de los problemas graves que está pasando la industria textil, que es uno de los motivos que hace que esté tan cara la tela. Insisto, no es el caso de Sonder, porque Sonder tiene a sus empleados, tiene a su planta permanente de costura. Entonces no nos encontramos con el problema que no conseguimos quien nos cosa la mercadería que podemos cortar. Déjame aclarar. Entonces el precio no nos va a lo loco a nosotros. Claro, déjame aclarar que el problema que está viendo con la industria de los costureros es que había muchas personas que eran de Bolivia y que por los vaivenes económicos de la Argentina no les estaba siendo redituable trabajar aquí y se empezaron, digamos, a volver. Entonces hay una falta de mano de obra de costureras. Obviamente no es lo que vos contás que le pasa a Sonder, que tiene su planta permanente. Ahora, Silvana, una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué la ropa aumentó tanto? Bueno, nosotros, yo lo que veo, un problema es esta cuestión de la falta de operarios textiles, gente que arme las prendas. Esta gente de otros países, también los peruanos son muy buenos en costura y había mucho peruano trabajando, pero no pensemos en solo la informalidad, también en empresas formales trabajaban la gente de donde en su país el oficio era fuerte, como en el caso de Perú. Esa gente, no, como dijiste vos y explicaste, no le rinde el sueldo como para poder ayudar a sus familias de afuera, por eso se ha retirado. Ese es un motivo. Al haber menos operarios de costura, los que procesan la prenda ponen sus precios más altos a la gente que le viene a hacer coser su prenda, las marcas que hacen coser sus prendas, lo que le costaba 10, no le cuesta tan caro como la inflación, le cuesta mucho más, porque aparte de haber inflación, no hay mano de obra. Eso es uno de los motivos. Y otro de los motivos es la falta de, por ejemplo, la tela. La tela que se necesita el insumo, el hilado de poliéster, por ejemplo, o el tricot de lycra, no se hace en la Argentina. Entonces, por más que haya empresas que arman el tejido, que arman la tela en Argentina, el insumo básico tiene que venir de afuera. Al no tener constancia o certidumbre de que pueden reponer sus hilados o tener sus hilados para ofrecerle a los textiles como nosotros, no hay mercadería. Claro. Entonces, cuando hay mucha demanda y mucha oferta y al revés, mucha demanda y poca oferta, sí, los precios, el argentino aparte es bastante especial en eso.
pero por las dudas, poner un poco más caro por las dudas. Tenemos esa particularidad los argentinos y eso es malo y eso... Claro, es contraproducente. Ahora, Silvana, ¿qué pensás que puede llegar a pasar si Massa cumple y abre las importaciones? Yo creo que es ridículo, no puede cumplir, porque antes que eso, tiene que permitir que entren los insumos básicos para que la industria pueda producir. Yo prefiero que generen dinero para comprar, que generen las importaciones y que se usen los pocos dólares que tiene nuestro país en conseguir máquinas de coser o los repuestos para que yo pueda poner en funcionamiento las máquinas que se me rompieron o que pueda trabajar por ejemplo, nosotros trabajamos la línea de Saplex y estamos dudando si la vamos a poder tener porque no podemos tener el Saplex. Entonces eso nos saca es como que sí, puedo hacer otra cosa. Gracias a Dios Sonder puede hacer otra cosa. Pero ¿por qué tenemos que estar privados del Saplex, que es una tela maravillosa y que solo se puede traer el tejido de afuera? Entonces yo digo que antes que ropa, antes que calzas de Saplex importadas, que permita que entre el hilado del Saplex o el Saplex para que los empleados de mi empresa puedan seguir teniendo trabajo, claro, y los industriales tengamos ganas de seguir invirtiendo en este país, porque sí, no se puede traer ropa, la ropa no alimenta al mercado local, no da empleo traer ropa, o sí da, pero mucho menos de lo que da la industria. Entonces tendría que cuidar el empleo del país. Está claro que tener toda la cadena productiva en el país es lo que genera claramente mucho más trabajo. Ahora, Silvana, para ir cerrando, ¿vos creés que es posible dentro de, digamos, justamente del marco posible, ¿no? Que a lo mejor la industria textil diga, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de aumentar lo menos posible para que se pueda satisfacer la demanda de Massa, pero que también Massa, por el otro lado, habilite la importación de los insumos que ustedes necesitan? ¿Vos creés que se puede llegar a ese acuerdo o ves una situación mucho más tensa? Mira, yo, si realmente el índice es altísimo, hay que controlar, auditar y no permitir que eso pase. Hay una inflación, no hay una inflación del 117%, pero los tejidos realmente están aumentando groseramente. Lo que pasa es que la auditoría y el control que esté, porque, insisto, los argentinos somos bravos y rápidos para aprovecharnos de la situación. Entonces, si eso está sucediendo, que se controle y que se castigue al que lo esté haciendo así, si no se justifica, pero que se entienda que hay mucha justificación para lo que está pasando. A lo mejor hay abuso, no es el caso de Sonder, me excluyo totalmente, porque a nosotros si nos quieren controlar, pueden ver perfectamente cómo vamos nosotros, o nuestros clientes pueden ver perfectamente cómo va aumentando Sonder, pero que hay una inflación terrible, hay. Entonces, bueno, que se audite, que se controle, que se investigue, pero no que se amenace con traer ropa, porque es ridículo eso, porque no solucionaríamos nada. Entonces, que se castiga al que hace las cosas mal. Y listo. Silvana, muchísimas gracias por estar con nosotros este mediodía y bueno, seguimos el tema, así que vamos a seguir en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Por favor. Bueno, allí pasaba Silvana del Lago, la titular de Sonder, que tiene casi una cadena productiva entera en la ciudad y que nos contaba esto, que sería ridículo si Massa abriera las importaciones en busca de que la ropa baje de precio, porque lo que está pasando es que hay muchos insumos que necesitan para producir que no ingresan al país, le falta mano de obra, entonces claro, al no tener la mano de obra tenés que importar un montón de cosas. En definitiva, la situación está complicada. También hacer hincapié en esto, ¿no? Hay muchos vivos que perjudican, en el caso de Sonder, que tiene todo su trabajo acá, bueno, hay otros que aumentan por demás para sacar una ventaja y perjudican a los que realmente están invirtiendo.